Les bendiga ricamente a todos. Espero que estén todos con alegría. Había una vieja canción. Pastor Daniel hacía referencia de algo de un mensaje que traje en el día de ayer. Hay una vieja canción que cantábamos que lleva mucho trabajo acá en el acordeón y con el fuelle. Decía, has cambiado mi lamento en baile. Y tendríamos que estar en un baile, en un festejo. David estaba allí, en un lugar, consigue traer el arca del pacto y estaba tan contento que terminó bailando en calzones. Estaba tan contento en la presencia de Dios y así tendríamos que estar nosotros, con ese mismo entusiasmo, porque hoy el título del mensaje dice, ¿cómo llegaste a la casa de Dios hoy? Hoy es el título del mensaje y hoy si yo te preguntara cómo llegaste, ¿llegaste triste, llegaste con alegría, sabiendo que Dios acá tiene el poder de hacer cualquier milagro? Puedes estar pasando cualquier situación en el día de hoy, pero sabemos que Dios puede hacer cualquier milagro. Yo les voy a contar una pequeña parábola aquí, tratándolo de hacer por el tiempo lo más corto posible. Dice que había un capataz de un viñedo que salió a recoger gente para trabajar en la viña. Salió a las 7 de la mañana y les ofreció un sueldo, que era de un denario, pero hoy supongamos que sean $25. Vamos a hablar en moneda americana para que quede, cuando queda esto grabado, se vea en otro lado y sea fácil de interpretar. Sale a las 7 de la mañana y busca y les ofrece, les voy a pagar el sueldo del día, los necesito trabajando. Muy bien, fueron, se subieron a trabajar, pero después vio que no le alcanzaba a la gente y fue a buscar alrededor de las 10 de la mañana, fue a buscar más gente. Dice, le ofrezco $25 el día de trabajo. Y fue, y esa gente se subió allí en la camioneta y se fueron a trabajar. Pero después, ya cerca del mediodía, se dio cuenta que no alcanzaba y que necesitaba más gente. Entonces fue y le ofreció los mismos $25. Dice, pero te necesito por el día, pero te voy a pagar $25. Contentos, los que se habían levantado medio tarde, porque ya mediodía, dice, bueno, voy a trabajar. Pero allí en el trabajo, este capataz se da cuenta que me falta más gente, como cuando uno a veces se pone a hacer una obra y se da cuenta que le falta más gente para seguir el trabajo. Y dice, voy a buscar más gente. Eran alrededor de las 3 de la tarde y fue a buscar más gente para trabajar. Le ofrece el mismo salario. Te voy a ofrecer $25 para que trabajes. A las 3 de la tarde fue y se juntó con la gente, lo llevó a trabajar y allí estaban. Resulta que, como ve, casi terminando el día que no le daba, precisaba a alguien más con un poco más de entusiasmo que llegara, y había algunos que estaban en la plaza a las 6, promediando las 6 de la tarde, estaban en la plaza, evidentemente no estaban trabajando, estaban dedicados a descansar, y les ofrece por lo que queda del día. Te voy a pagar $25 si vienes a trabajar a mi viñedo. Y él dice, bueno, ¿cómo no? Vamos a trabajar si total falta poco. Se suben, van y trabajan allí. Y acá la historia está allí en Mateo capítulo 20, yo se las voy a leer desde el versículo 11. Y pasó algo aquí que dice así. Dice, al recibirlo, allí el dueño del lugar dice, voy a hacerles el pago. Y dice, al recibirlo, murmuraron contra él diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero le has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado el peso del calor abrasador del día. Pero respondiendo, él dijo a ellos, amigo, no he hecho ninguna injusticia contigo. Conveniste conmigo el sueldo de los $25, y eso es lo que te pago. Toma lo que es tuyo y vete. Pero si yo quiero ser generoso con lo mío, ¿no me es lícito hacerlo? Y dice,
¿O es tu ojo malo que ve que yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Aquí esta parábola narrada habla de cómo hoy yo hice la pregunta cuando arranqué, ¿cómo llegaste a la iglesia hoy? ¿Estás tan desocupado como los últimos? Porque la gracia no depende de la hora ni cuánto trabajes, ni cuánto luches, sino en estar confiado de que Dios hizo la obra completa allí en la cruz del Calvario. Hay una pequeña lectura que yo quiero hacer entre medio de esto, que está allí en Lucas 6, y dice, no juzguen a los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a los demás y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den a los demás y ustedes también recibirán. Si se les dará una mayor cantidad, pueden contener un regazo. Aunque se haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará, porque con la misma medida que ustedes miden a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Y muchas veces no logramos entender que somos un proceso, pero tenemos que aprender de esa gracia y esa bondad que Dios nos da. Yo les había contado aquí la semana pasada una breve síntesis de la historia allí del hijo que se había malgastado los bienes del padre, pero el padre por bondad hace una fiesta, no por merecimiento. ¿Se lo merecía? No, lo hace por bondad. Y acá hay un gran ejemplo a justicia, misericordia y gracias. Yo les voy a contar una historia, una breve historia real. Había un señor en esta historia que tenía 2 camionetas. Tenía una camioneta que la cuidaba mucho y la guardaba en un garage que él tenía. Y tenía una que usaba habitualmente, siempre para andar. Resulta que ese señor tenía 3 hijos y uno de los hijos le dio por sacar la camioneta e irse a pasear en la camioneta del padre. Se fue a pasear, salió en la camioneta del padre, paseó por varios lugares, la usó, le gastó el gasoil y después zorramente la fue a guardar sin que el padre se diera cuenta. Pero el padre llega un día a buscar su camioneta que le tenía lavada y guardada en ese garage y se da cuenta que la camioneta está sucia y algo le da un indicio de que alguien había usado esa camioneta, que esa camioneta había sido usada. Y le empieza a mirar algunos detalles de la camioneta y se da cuenta que alguien verdaderamente sí la usó. Y ese padre se da cuenta quién fue el que la usó esa camioneta, que había sido el hijo menor, el que usó la camioneta. Y ese hijo le siguieron dando de comer al haber usado la camioneta y al haberle desenganchado el paragolpe, le siguieron dando de comer y lo siguieron recibiendo en la casa. Ese hijo, ¿qué merecía? ¿Castigo o gracia? Yo le pregunto. ¿Merecía? Si lo vemos por Dios, merecería gracia. Si lo vemos por nuestros ojos, merecería castigo. ¿Saben quién era el de la historia? Ese de la historia era yo. En esa historia. Yo le agarré la camioneta a mi padre, una camioneta que tenía nueva, y se la usé y le hice algunos detalles a la camioneta. Pero me siguieron dando alojamiento y me siguieron dando misericordia cuando no la merecía. Eso mismo hace Dios con nosotros. Nos sigue dando misericordia cuando no merecíamos esa misericordia.
Aquí hay una historia en la Biblia de una mujer que narra la historia que era una mujer que era prostituta y en un momento se acerca a la mesa y empieza a lavar los pies de Jesús y suelta su cabello para poderlo secar. Y uno de los fariseos dice, si este fuera hijo de Dios, se daría cuenta quién es esta mujer. Y Jesús dice que perfectamente sabía quién era que le estaba lavando los pies. Pero Jesús le dice, yo vine a tu casa, no me diste un beso, no me atendiste, no hiciste nada, pero esta hizo mucho más. Pero aclara, pero al que mucho se le perdonó, mucho ama. Y eso tenemos que aprender nosotros. Al que mucho se le perdonó, mucho ama. Estuvimos en el corral de los puercos deseando la comida que tenían los jornaleros, aclara la Biblia, allí del Padre. Dice, deseaba la comida que tenían los jornaleros, pero nadie le daba nada. Nadie le daba nada. Pero cuando llega a la casa, habiendo hecho un montón de macanas, como el hijo menor de esa historia que yo le acabé de contar, que yo tengo muchas historias para poderles contar, que he hecho muchas macanas, se me dio misericordia. Y qué bueno es que Dios a nosotros nos da mucha misericordia porque dice, el que mucho ha hecho errores, Dios lo premia con misericordia como esta mujer. Vemos también allí a Pedro que negó a Jesús y Jesús le avisó, ¿me vas a negar? Y él dijo, no, no lo voy a hacer. Pero cuando llegó el momento, lo hizo. Como lo hicimos cada uno de nosotros en alguna oportunidad. No miremos a Pedro como diciendo, este Pedro que no se animó a confrontarlo. En algún momento nos tocó a nosotros. Y nosotros hicimos como Pedro. Pero Jesús allí le prepara un desayuno. ¿Y sabe lo que hace? En ningún momento le reclama nada. Solamente le preguntó, ¿me amas? Le preguntó eso. No dijo, mira todo lo que hiciste. Yo te conozco y sabía lo que ibas a hacer. Pero no, él solamente le preguntó, ¿me ama? Entonces, para terminar acá, tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios, a ser agradecidos con ese amor que Él nos dio. Y como en esa historia que arranqué al principio, esa parábola, si nosotros lo viéramos en el día de hoy, varios armarían sindicato protestando porque se merecerían más, pero el acuerdo inicial, recordemos que fue, te voy a pagar un denario, que yo se los fraccioné en dólares, $25. Y arregló eso de antemano. Los demás después quisieron reclamar más, pero el arreglo era justo. No era injusto el arreglo. Y el padre dice, ¿estás preocupado porque yo soy generoso? Por eso tenemos que dar gratitud cuando venimos, como ayer traje en el mensaje, David estaba recontra contento en la presencia de Dios y danzaba alegre, que lo tenemos que hacer cada uno de nosotros porque venimos a servir a un Dios que es el mismo Dios que estuvo allí con David. Uno de los personajes que más habla la Biblia, y habla de un montón de metidas de pata, no solo de cosas buenas, es de David. Pero reconoce allí en el Salmo 51, a los que anotan, anótenlo, el Salmo 51, donde hay una canción de reconocimiento a decir, me equivoqué, pero Dios es bueno. Que Dios les continúe bendiciendo.